Y vayamos ahora a Miquías. A Miquías, el capítulo 5 y el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Tus orígenes son desde el principio de los días hasta la eternidad. Muy bien, hermanito, Miquías, muy bien, no podemos esquecer. En el capítulo 5 y el versículo 2, dijimos, ¿no? El 5, dice sí, efectivamente, está justamente en el texto, en el reinado del libertador desde Belén. Está en este texto, hermanitos, para ustedes que se lo subrayen. Entonces dice, en el versículo 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar ante las familias de Judá, de ti le saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claro, desde el principio. ¿Quién fue desde el principio? Jesús, desde el principio, desde la creación. También en primera de Juan, ahí está, en el principio fue el verbo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo que fue? Era Dios. Era Dios. Ya ven, hermanitos, cómo nos enlaza con el Segundo Testamento y con el Antiguo Testamento para entender bien las palabras, y ustedes pueden seguir estudiando la palabra de Dios. Ahora sí, nos vamos, ahí hemos terminado, hermanitos, para entender. Hermanitos, yo he vuelto a, digamos, a lo que ya hemos escudriñado, pero no por mí, sino por mandato de mi Creador, porque a veces que escucho que no, que les dicen una cosa, les dicen otra cosa, entonces a mí me preocupa, y entonces yo le digo, Señor, tiembla mi alma, y digo, Señor, no quisiera que se pierdan tus hijos. Tú dices que aunque sea vienes por uno, pero si quieres un hito que no se pierda, que no se extravíe. Y entonces eso es como que me hubiese dicho, vuelve de nuevo y vuelve a decirles mi palabra, ¿no? Entonces, porque, hermanitos, nosotros teníamos nuestros estudios más adelantados, y más allá, pero volvemos para que entendamos, hermanitos, para que ustedes no se dejen engañar, no nos dejemos engañar con el lobo, con el engañador que viene y dice, ¿no? Nos dice, no, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué estás estudiando eso? Ya no, eso fue en el pasado. No, hermanitas, este es para el futuro, para ahora, hermanitos, para ahora. Tenemos que escudriñar. Todo lo que escudriñemos en las profecías es para ahora, hermanitos, para ahora. Creo que ahora ha sido entendible sus palabras de nuestro Creador, ¿o no? Digan ustedes. Sí. ¿Han entendido algo? Hermanitos, digan, sí. Sean francos. Sí. ¿Sí? No mintamos a Dios ni engañemos a la hermana Estelita, porque yo me preocupo, hermanitos. Yo me preocupo. Yo tengo que dar cuenta de ustedes cuando esté en la presencia del Señor. Por eso que nuevamente, y vamos a repetir para que les quede, entonces cuando van a agarrar, como dicen, miren hermanos, cuando tienen, ¿qué dirían? Sé, ¿no es cierto? Sé, y no hay agua, no hay nadie, te dio un poquito de agua, ¿y qué sé? Y uno piensa, si dice, tengo que llegar ahí arriba, a esa sequía, a ese río, tengo que llegar para tomar el agua, tengo que llegar, y sacar las fuerzas de Noia, ¿no es cierto? Para llegar, y llegas, te embrocas y comienzas a beber el agua. Qué feliz te sientes cuando ya has apagado la sed, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Usted no me dejó terminar, no tengo que me interrumpió. Justamente es lo que le quiero decir a todos. Es como esa sed. Entonces, ¿qué es? Cuando comenzamos a agarrarle el hilo de entender, entonces quisieran ustedes que ya nadie les moleste ni hacer nada, dedicarnos solamente porque queremos saber más. ¿Qué nos dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue hablando? ¿Qué sigue diciendo nuestro Dios? ¿Cómo? Ese es así, como esa sed, hermanito, como esa sed que queremos más y más y más. Entonces, cuando agarremos nuevamente, vamos a entender todo lo que ya hemos estudiado ya profecías, vamos a entender rapidito, hermanito. Vamos a volver
unos sábados para volver para entender. Porque esta ausencia mía de 2 meses y más, como que pareciera que el arrebatador ha venido y ha vituperiado nuestra mente, hermanitas, ¿no? Y como decía, bueno, aquello y el otro, entonces digo, ¿qué? ¿No? Nos quedamos en el aire, en una duda. Entonces, volvamos que nos abre vuelta nuestro Dios. Pero en esta vez, hermanitos, escríbanselo, porque estamos volviendo nuevamente para entender su palabra. ¿Lo entienden, hermanitos? Porque ya nosotros tenemos que estar más allá en nuestros estudios bíblicos. Muy bien. Ahora, esto vamos hemos terminado en nuestras escrituras, pero ustedes mismos saben muy bien que siempre se está hablando en estos últimos días sobre que las mujeres no pueden predicar porque están usurpando los derechos de los hombres. Muy bien. El sábado pasado ya tuvimos una esto y quiero que continuemos de que el Señor levantó para los últimos tiempos una profetisa. Para los últimos tiempos, hermanos. Y si no entendemos los testimonios de las profecías del Espíritu Santo, del testimonio de los 3 ángeles, pues estamos entonces mal. Estamos mal. El Señor sabrá. Por eso que hemos terminado antes que naciera, ya sabía el Señor. Antes que naciéramos, Él nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros. Nosotros no nos podemos conocer, pero el Señor, nuestro Creador, sí nos conoce. Muy bien. Para que entendamos entonces de aquello, hermanitas, vamos a continuar en el conflicto de los siglos de Elena de Juan. Estábamos el sábado pasado que estuvimos estudiando profecías cumplidas, hermanitas. Ahora, hemos estudiado en el capítulo 23 de la página 442 y la página 443. Ahora vamos a seguir estudiando la página 444. ¿No? Dice así, en el conflicto de los siglos, profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Pero ¿por qué les hablo esta hermanita de profecías cumplidas? Porque en estos santos escritos estaba revelado a esta santa mujer Elena de Juan, quien es la última profetisa a quien el Señor le ha revelado en visiones para los postreros días y ahora de estos momentos que estamos ahora, hermanos. Para que no les quede duda de que el Señor sabrá a quién levanta para llevar su evangelio de salvación, sea hombres o mujeres, como hombres santos como mujeres santas, para que lleven su santo evangelio de salvación de este mundo pecador. Entonces, voy a dar la lectura acá. Voy a continuar de lo que hemos estudiado en el 443, que dice contrariedad. Dice, miren lo que dice, darles, hermanos, pero quiero que pongan atención porque aquí también nos va a mandar a la Biblia. No crean que solamente es como decir una lectura, no, está enlazado con las santas palabras proféticas de las escrituras de nuestro Creador, hermanos. Les había dado palabra de valor y esperanza de no haber sido por esos mensajes de las santas escrituras, escúchenlo bien, de las santas escrituras, dice, que los
exhortaban a esperar con paciencia y firme confianza en la palabra de Dios. Su fe habría, dice, cejado en la hora de la prueba. Ahorita escuchamos que nos dijo de la hora de la prueba el Señor en las Santas Escrituras, de la hora de la prueba. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo, que está, dice de San Mateo, ilustrará también lo que experimentaron los adventistas en el capítulo 24 de San Mateo. Después vamos a ver ahí, de San Mateo. Él dice, con tentación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo. Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la Iglesia, desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, desde su primer advenimiento, que se anunció la venida de vuestro Dios. Por eso, miren lo que dice aquí. Dice, advenimiento, el segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén y la gran tribulación de la Iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, dice él, y la caída de las estrellas. Después habló a su venida en su reino. Se refirió la parábola que describía a las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. En el capítulo 25, en la pieza con que las palabras, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes. Aquí se presenta a la Iglesia que vive en los últimos días las mismas enseñanzas de que se habla al fin del capítulo 24, lo que ella experimenta, se ilustrará con las particularidades de un casamiento original, Ya hablamos que quién es el esposo y quién es la esposa, ¿no? ¿Sabemos o no? ¿Entendimos? ¿Nos acordamos de eso? ¿O no? ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Nosotros. La iglesia es la esposa, Él es el esposo. Él es la cabeza y la iglesia, la esposa. La iglesia es el cuerpo, ¿no? Entonces sí, la iglesia es la esposa y Él es el esposo. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose pues el esposo, cabecearon. O sea, cuando es como ahora. Si no entendemos la palabra de Dios y no guardamos, entonces estamos cabeceando, durmiendo. Cuando venga nuestro Señor, nos encuentra durmiendo, cabeceando.
Miren, por eso que lo que nos dice así, dice, cabecearon, y dice, y se durmieron, mas a la medianoche fue oído el grito, he aquí viene el esposo, salir a recibirles. ¿Quién dijeron eso? Fueron las vírgenes que guardaron su aceite y lo esperaron alumbrando toda la noche hasta que llegara el esposo. Esas son las almas como estaríamos nosotros así, escudriñando, entendiendo su palabra y guardando sus mandamientos para esperar la venida de nuestro Señor. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Y dice así, se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba presentada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes, tanto en esta parábola como en la de San Mateo 24. Hasta ahí vamos a llegar, hermanitos. Ahora, estamos, hermanitos, para que entendamos profecías cumplidas. Ahora vamos a la Biblia también aquí, hermanitos. Vamos a la Santa Escritura. Vamos a San Mateo, al capítulo 25. Hermanito, el versículo solo dice 25, San Mateo 25. Entonces el reino de los cielos. Ajá, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir. Ese, ¿ves? Ahí está. Profecía cumplida. Por eso dice la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, ¿ves? Ahí está, al esposo o al novio. Y en San Mateo, en el capítulo 24 dice, de San Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué les dijo en el versículo 2? Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dijo la palabra del Señor. ¿Ven? Que ya dijo así, que está en las Santas Escrituras. Muy bien. Aquí están esos dos pasajes que hemos encontrado en las Escrituras, hermanitos. Acá, San Mateo 24 también dice. San Mateo 24. Y está lo que hemos leído, hermanitos, en el capítulo San Mateo 24. O sea que ahí está lo que tenemos que entender de la palabra de Dios. Cuando dijo Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué ustedes esperan, hermanitos? Que la gente que no conoce al Señor, aquellos grandes millonarios, no es más que pensar en su riqueza y en su riqueza y quieren más y quieren más y quieren más, ¿no? Pero cuando venga el Señor, aquello quedará, esos edificios, quedará con ellos, porque queda piedra sobre piedra, va a quedar todo. Porque bien claro dice el Señor de que cuando sea el tiempo del fin no quedará ni hueso ardiendo, y Él vendrá a limpiarlo y a purificarlo para que aquí descienda la nueva tierra, la Jerusalén, para sus hijos, hermanos. Así que no quedará nada, absolutamente nada. Por eso que le digo, ¿veis estos edificios? Les digo porque estaban pasando por ahí, nuestro Señor le dijo, ¿no? Y le dijo que eso no quedaría piedra sobre piedra. Así que todo lo que está en este mundo
que dice, esto es mío, aquello es mío, esto es mío, yo he hecho aquello, quiero aquello. No se quema. De nada. Porque el Señor lo hará polvo, hermanos. Sí, se quema. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar, y digo así, no sé, ya no más, ya no más, ya no hacer nada. Dediquémonos a buscar la palabra del Señor. Comencemos a limpiar nuestro cuerpo. Comencemos a purificar nuestro espíritu. Comencemos a meterlo al horno, que se purifique, así como Nabucodonosor que los metió a Daniel y a sus amigos en el horno. Pero de nada le valió, porque ellos estaban purificados, porque eran escogidos de vuestro Creador. Porque cuando dice, cuando mandó a sus hombres para que lo echaran a esos tres jóvenes príncipes que los tomó capturados, y los metió al horno. Al que cuando lo metió al horno, se quemó afuera. Y entonces dice que el impaciente fue a ver qué había pasado Nabucodonosor en el horno. Y cuando vio que había, ¿cuántos había dentro, hermanos? 4. ¿Y quién era entonces el otro? Nuestro Señor. Porque eran sus siervos. Porque ellos estaban purificados. Aquí nosotros tenemos que lavar, porque lo que dice que lavemos nuestras ropas y que las blanquezcamos es que nos purifiquemos nuestro cuerpo. ¿Y desde dónde? Desde la comida, desde la comida, hermanos. Que ya no comamos carne, hermanos. Que ya no bebidas alcohólicas, ya no otras cosas, que ya no, ese chancho, ese quiz, esas cosas, ya no. Que comamos granos, frutas, agua. Si dice que el Señor cuando creó el paraíso, el león comía verde, comía pasto, era vegetariano. Pero cuando le entró el pecado, entonces cuando comenzó a comer carne, porque ya le entró el pecado, hubo derramamiento de sangre, hermanos. Entonces tenemos que purificarnos eso, comer ya y ir comiendo nosotros nuestra comida, como es, por ejemplo, que lentejas, que frijolitos, que maíz, que un trigo, tantas cositas que se puede hacer, la fruta, hermanos, y el agua clara. Eso para que vayamos limpiando nuestro cuerpo, para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, hermanitos. Muy bien, hermanitos, entonces hemos terminado por hoy nuestros estudios bíblicos, hermanitos, que no quiero cansarles a ustedes, porque por mí, bueno, no hay cansancio, pero por ustedes